Hola, el Todopoderoso les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, somos GESED Internacional y hoy, como todos los domingos y durante la semana, nosotros estamos permanentemente compartiendo conocimiento. Lo que el Señor nos ha dado, se lo compartimos a ustedes. Y hemos venido trabajando hace algunos domingos con una pequeña introducción general a diferentes libros, en este caso del Nuevo Testamento. Estamos trabajando más específicamente con lo que llaman las epístolas, ¿correcto? Y de esas epístolas estamos trabajando lo que se conoce como las epístolas paulinas. Así es de que vamos a estar permanentemente enseñando acerca de ese tema. Son introducciones generales que trabajamos con este aspecto. Y voy a leer, hoy vamos a trabajar con Segunda de Corintios. Si usted quiere ver, si está interesado, hay un video anterior en el cual trabajo Primera de Corintios, una introducción general a Primera de Corintios, y hoy vamos a trabajar con Segunda de Corintios, correcto, reitero, para intentar digamos una serie de sermones, de enseñanzas basados en introducciones generales a lo que se conoce como las epístolas, en este caso las epístolas paulinas. Segunda de Corintios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Corinto era una ciudad que estaba situada en una franja estrecha de tierra que conectaba al Peloponeso con la Grecia del norte. Era un lugar muy importante, era un centro metropolitano porque era una encrucijada obligatoria de todo el comercio que estaba circulando allí del este al oeste, ¿correcto? Del Golfo de Corinto, del Mar Egeo, etc. Estaba ubicada, o tenía más bien dos puertos. Ella tenía dos puertos muy importantes y uno de esos era Cencrea, al lado del Mar Egeo, y el otro puerto se llamaba Lequeo, que estaba al lado del Golfo de Corinto. Y esa ciudad había sido destruida por allá en el 146 a.C. por los romanos, pero luego ellos vieron la necesidad de reconstruirla y lo hicieron un poco de tiempo más adelante. Así que Corinto creció como colonia romana muchísimo, y muy rápidamente, y más o menos por allá en la época en que se escribe y se desarrolla todo este episodio de las cartas, tiene más o menos 500.000 habitantes allí. Y Pablo visita ese lugar por allá durante el segundo viaje misionero, y entonces en ese momento era la capital de Acaya. Y la ciudad de Corinto disfrutaba cierta digamos, inclinación por la filosofía, por la especulación, pero no tanto en el sentido original, porque Corinto curiosamente no podía enorgullecerse de tener ni siquiera un hombre, una persona de renombre, de letras, que fuera inteligente, que se reconociera como originario de Corinto y que era muy brillante. No porque allí a Corinto la gente iba a pasarla bueno. Allá era como Las Vegas de esa época. La gente iba a disfrutar, a playa, sol, aire, a emborracharse, a beber, a echarse una canita al aire, a pasarla bien, mejor dicho. Y entonces eso trajo ciertos inconvenientes tanto a la ciudad como a la iglesia. Aparte de eso, también allí había el templo de Afrodita, ¿correcto? Y allí en Afrodita, en el templo de Afrodita, varios sacerdotes, varias sacerdotisas servían allá en esa adoración, pero era una adoración que nosotros sabemos que era sexual, pornográfica, licenciosa, y eso también influyó mucho en la iglesia de Corinto, que eso lo vimos cuando estudiamos la primera carta de los Corintios, ¿correcto? Y había también allí como mucho comercio, había también como competencias anuales que le hacían casi como la rivalidad de los Juegos Olímpicos. Y entonces todo ese comercio y todo ese alboroto allí, todas esas actividades
hacían que muchísima gente fuera allí a Corinto porque era una ciudad donde se movía mucho dinero, correcto, pero era la verdad un espíritu como licencioso, como de mucha chabacanería y pasémosla bien, y eso era lo que pasaba allí en Corinto. De Corinto se decía que era una ciudad donde se fusionaba la brutalidad de Occidente con la sensualidad de Oriente, así es de que era bastante fuerte esta parte. Pero aún así, Pablo vio en Corinto una oportunidad espectacular de fundar una iglesia, y entonces él aceptó esa responsabilidad, aunque no deja de decir la Biblia que la aceptó con mucho temblor, con mucho temor por lo que allí se movía. Y recordemos que Pablo durante la semana trabajaba fuertemente haciendo tiendas, recuerdan ustedes, junto con Aquila y Priscila, y los sábados y obviamente también durante la semana presentaba el evangelio, los sábados en la sinagoga, durante la semana al resto de la gente, etc. Y luego estuvieron con él Silas y Timoteo, que vinieron a donde estaba él, según 2 Corintios 1:19, desde el norte, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Entonces allí Pablo pudo predicar un buen tiempo, pero luego hubo una persecución, una oposición tremenda que obligó a Pablo a salir de allí, correcto, e irse a otro lugar para seguir ejerciendo su ministerio. Entonces allí es básicamente lo que se está trabajando en este sentido. Recordemos que en un momento dado Pablo fue llevado ante el procónsul Galión para acusarlo de cosas que le estaba haciendo según los que lo acusaban, ¿correcto? Y definitivamente no pasó nada ahí con ese asunto, pero Pablo sí tuvo que salir después de la ciudad de Corinto e irse más o menos por allá a Éfeso. Y desde Éfeso, que sí estuvo gran parte de su ministerio allí, entonces desde allí al parecer es donde escribe esas cartas de Pablo a Timoteo, ¿correcto? Entonces, al parecer luego está allí otras personas como Apolos, como Sóstenes, que están después ministrando allí en la iglesia de Corintio, y entonces mantienen a Pablo informado de lo que está pasando allí. Pero Pablo, obviamente por ser el fundador de la iglesia muchas veces lo llama, correcto, le preguntan, le envían cartas, haciéndole preguntas de cosas o solucionando problemas que se están presentando en la iglesia. Habla allí de los hijos de la familia de los Cloe, que muy seguramente fueron los que llevaron algunas preguntas a Pablo. Pablo aprovecha y escribe la carta allí, por lo menos una de las cartas. Se cree que Pablo escribió 2 o 3 cartas para Corinto, correcto, y entonces es posible que fueran los que trajeron de vuelta esa carta allí. Pablo también en esas cartas promete que va a venir a visitar allí a Corinto. Se cree que fueron 2 o 3 visitas de Pablo a estas personas, pero el asunto es que Pablo intenta aconsejar en sus cartas acerca de situaciones que se están presentando allí en la iglesia, ¿correcto? Entonces, Pablo está trabajando allí. 1 Corintios parece una carta predecesora. 2 Corintios también se cree que tuvo una carta anterior a ella, es lo que se ha planteado, y una carta que fue bastante fuerte, una carta que llaman la carta dolorosa, y Pablo la describe como una carta que fue, estoy hablando de 2 Corintios, una carta que fue escrita con muchas lágrimas y angustias del corazón. Mire lo que dice en 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón yo les escribí a ustedes con lágrimas, no para que ustedes fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Entonces fue tan fuerte ese lenguaje que Pablo utilizó en esa carta que él después se lamentó haber utilizado ese lenguaje. 2 Corintios 7:8 dice: porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los entristeció, ahora me gozo. No porque ustedes hayan sido entristecidos, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento,
porque ustedes han sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Así es de que el trasfondo de cuando Pablo escribe la primera carta es que reprende a los de Corinto con un lenguaje bastante agresivo, bastante fuerte, debido a la mala interpretación que ellos habían hecho de una correspondencia anterior, ¿correcto? Y luego él promete enviar a Timoteo y añadió en tono de amenaza que iba a venir personalmente a ocuparse del orgullo que ellos estaban mostrando de cosas equivocadas. Deberían avergonzarse de tantas cosas que ustedes están haciendo ahí en la iglesia y sin embargo ustedes están orgullosos de eso, ¿ya? Y es bastante fuerte esa situación allí. De todas maneras, mientras que iba, él deja encargado allí a Timoteo, pero luego Timoteo le lleva un informe a Pablo y no es un informe bastante alentador, es bastante fuerte, y Pablo determinó dejar su obra allí en Éfeso, visitar a Corinto, correcto, porque las cosas iban allí como empeorando cada vez más. Pablo tuvo una experiencia amarga, desalentadora. Él hace una referencia en 2 Corintios 2:1. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Entonces es evidente que esas palabras no pueden aplicarse a la visita que tuvo el apóstol Pablo cuando fundó la iglesia, ¿ya? Así es de que se cree que es una visita anterior, o sea, es decir, Pablo funda la iglesia, hasta allí el tiempo que le permiten estar antes de la persecución, sale, luego al parecer visita nuevamente la iglesia, correcto, y luego escribe las cartas, correcto, y luego de eso dice que él va a ir otra vez a visitar allí a estas personas. Entonces eso es como lo que está pasando allí. De todas maneras, la carta de 2 Corintios se muestra como una carta como si fuera o como si hubiese una tercera visita. Mire lo que dice 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no seré gravoso, porque no busco lo de ustedes, sino que los busco a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y en el 13 dice: esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que voy otra vez, no seré indulgente. De 2 Corintios 12:18 se deduce entonces que Pablo había confiado esta carta tan severa a Tito, y dice así: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensaban ustedes que nos disculpamos con ustedes? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para su edificación. Entonces allí, antes, en una parte anterior de la epístola, Pablo narra la gran ansiedad que tiene de comunicarse, de encontrarse con Tito en Troas, y Pablo en esa visita o en ese encuentro necesitaba recibir informes sobre las condiciones que estaban teniendo lugar allá en Corinto, correcto, después de la recepción de la comunicación. Pero Pablo estaba bastante abrumado y entonces Pablo no quiso ni siquiera evangelizar, aunque tenía una oportunidad a la mano, según dice 2 Corintios 12 y 13, 12 y 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces Pablo fue a Macedonia, encontró en Macedonia a Tito y tuvo también un alivio de descubrir que había habido un cambio pequeño en la congregación, ya que los causantes del problema, de un problema inicial que habían sido tratados adecuadamente, que la iglesia se encontraba una vez más en buenas relaciones con Pablo, obedientes a su autoridad, según dice 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo.
Entonces es en ese trasfondo que Pablo escribe Segunda de Corintios, que refleja las dificultades que había tenido Pablo con la iglesia y también la alegría de la reconciliación, porque luego de esas dificultades vino una reconciliación de Pablo con la iglesia, pero resulta que no todo se había podido solucionar, había algunos problemas que estaban perdurando y los capítulos de Segunda de Corintios entonces van a reflejar toda esa situación, porque la idea de Pablo es que con Segunda de Corintios haya como una preparación de su camino para que él vaya a visitarlos posteriormente. Entonces, de todas las cartas que Pablo escribe a los corintios también, es la carta más severa. Segunda Corintios es la carta más severa, también es la más oscura, habla mucho de generalidades allí, y entonces hay bastantes círculos críticos que mantienen que no es la carta esa de las lágrimas y de la tribulación que Pablo habla, no es Segunda de Corintios, sino que él escribió una tercera carta allí, ¿correcto? Otros van a decir, no, esa carta que Pablo escribió está condensada en Segunda de Corintios, no es todo Segunda de Corintios, pero sí son los capítulos 10 al 13. En fin, allí hay varias situaciones que siempre se presentan en esta particularidad. Y allí entonces es como lo que se está trabajando en esto. Algunos van a decir, no, es imposible que se hayan mezclado dos cartas del apóstol Pablo en una. En fin, entonces, más serio de todas maneras es que los capítulos 10 al 13 de 2 de Corintios guardan silencio respecto al individuo que está causando tantos problemas a Pablo, tanta vergüenza, tanto dolor, y que Pablo había dicho a la congregación que tomaran asuntos en contra de esa persona, y a ese individuo se hace alusión en la primera parte de 2 de Corintios, que el apóstol expresa gratitud por la obediencia, como ya leímos allí, frente a todas esas circunstancias en ese asunto. Entonces esta carta de 1 de Corintios es bastante, de 2 de Corintios es una carta bastante fuerte que nos lleva a conocer muchas cosas allí de lo que está pasando en la iglesia. Pero sigamos hablando entonces de la autenticidad, por ejemplo, de la carta de 2 de Corintios. Y hay informaciones que nos llegan a través de escritores antiguos de la iglesia, pero la verdad, las referencias a 2 de Corintios son menos que para 1 de Corintios. Por ejemplo, Clemente de Roma no dice nada respecto a una segunda epístola de Pablo a los Corintios. El canon de Muratori afirma que Pablo escribió 2 veces a los Corintios, y por otro lado está Ireneo, que pertenece al mismo periodo y que cita la carta de 2 de Corintios más de una vez, atribuyéndosela a Pablo. Así es de que se cree que Pablo definitivamente es el autor de esta carta de Corintios, ¿correcto? Y es muy lógico acá entender que Pablo se está refiriendo a la misma iglesia, a la misma gente, ¿correcto? Con problemas que todavía necesitan apoyo y corrección, y eso es lo que se está trabajando allí. Entonces, Pablo va a plantear varios aspectos allí. ¿Desde dónde se escribió 2 de Corintios? Entonces, se cree que Pablo, luego de la reunión que tuvo con Tito, entonces él inmediatamente se pone a escribir esta segunda carta de Corintios, y la fecha aproximada de escritura es el año 55 o 56 después de Cristo, muy posiblemente pocos meses después de 1 de Corintios, ¿correcto? Y muy seguramente Macedonia es el lugar desde donde Pablo escribe la carta de 2 de Corintios. Pero, ¿qué características tiene esta carta? Entonces, no cabe duda que esta carta de 2 de Corintios es de las cartas más personales que escribe el apóstol Pablo, ¿correcto? Hay obviamente un pensamiento muy complejo de trazar a través de las páginas de Corintios, porque Pablo en la carta muestra un corazón que es un corazón que está dolido, que está cargado, que está siendo perseguido, blasfemado, que está siendo calumniado, ¿correcto? Y entonces Pablo escribe esa carta, reitero, 2 de Corintios, que es la más personal
y que es también la más pastoral de Pablo, porque Pablo no puede, a pesar de todas las circunstancias, evitar esa responsabilidad pastoral. Así es de que el apóstol tiene o muestra muchas necesidades de moverse hacia otras regiones para predicar el evangelio, pero su responsabilidad pastoral lo obliga a solucionar primero la crisis de Corinto antes de ir a Roma y al occidente a predicar. Entonces, algunos de los términos que se destacan y que sirven para tratar de llevar un hilo conductor de los pensamientos de Pablo son debilidad, pena, peligro, tribulación, consolación, jactancia, verdad, ministerio, gloria. Esos son términos muy claves allí en la carta de 2 Corintios. Porque, ahora, por otro lado, 2 Corintios es una de las cartas menos doctrinales. Recordemos que las cartas de Pablo se llaman así parenéticas, que son cartas que pretenden una enseñanza, ¿correcto? Pero Corintios no tiene tanto, digamos, como ese corpus doctrinal allí como Gálatas, como Romanos, como 1 Corintios, no. Tiene pocas secciones doctrinales, por ejemplo el capítulo 3, el capítulo 5. Pero lo que Pablo aquí, reitero, intenta mostrar es un aspecto pastoral, no tanto doctrinal, sino pastoral. Por eso Pablo divide la carta en 3 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 7 habla de la reconciliación que Pablo ha tenido con los de la iglesia de Corinto. Los capítulos 8 y 9 hablan y exhortan a la iglesia de Corinto por una generosidad que ellos han olvidado al no enviar dinero para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y los capítulos 10 al 13 hay un reto final que Pablo les hace a los que lo rechazan. Hablemos un momentico de los primeros capítulos, de los primeros 7 capítulos, reconciliación de Pablo con los Corintios, con los de Corinto. Entonces allí en esos capítulos se dilucida la relación del apóstol con la comunidad desde el aspecto del ministerio apostólico de Pablo. Pablo empieza hablando, expresando de su apostolado y expresa la gratitud por la consolación que Dios ha tenido con él allí. Había tenido necesidad de esa consolación porque Pablo había estado en peligro de muerte, probablemente en Éfeso, y había sufrido bastante ansiedad espiritual respecto a lo que está pasando allí en Corinto. Está preocupado, está cargado, está angustiado, y Dios le libra de la muerte allá en Éfeso, le trae alivio con la situación de Corinto, correcto, porque Tito, reitero, le lleva buenas noticias allí en un momento dado, cuando se encontraron en Macedonia. Pero luego Pablo tiene que hacer una muy grande apología de su ministerio. Eso está en los capítulos 2, versículo 14, al capítulo 7, versículo 4. Porque el ministerio apostólico de Pablo está siendo rechazado, calumniado, condenado por otros que él llama los superapóstoles, que están allí en Corinto y que no han hecho absolutamente nada, pero aún así se muestran delante de la iglesia como si fueran los grandes superungidos y menospreciando a Pablo. Entonces Pablo hace esa apología grande de su ministerio, contrastando su gloria en el 2 del 14 al 4:6 con la humillación y con el oprobio, que se encuentra en el capítulo 4, versículo 7 al 6:10. Entonces, el llamamiento dirigido directamente a la comunidad por medio de noticias personales debe establecerse una relación de confianza entre el Pablo y la comunidad. Es decir, había una relación allí, esa relación se rompió fuerte y entonces tiene que restablecerse esa relación de confianza allí. Eso es lo que dice del capítulo 6, versículo 11 al capítulo 7, versículo 16. Entonces se habla de las relaciones existentes hasta ahora entre el apóstol y la comunidad. Eso está en el 1:12, en el 2:13. El principal ofensor de Pablo ya había sido castigado. Había una persona, sobre todo, había muchos que estaban dañando a Pablo, su ministerio, pero sobre todo había uno, y ese personaje ya había sido castigado. Y entonces la llegada de Tito, las noticias sobre el ofensor,
aparecen luego en el capítulo 7, versículos 5 al 15. Y el material está entre esas dos secciones, es una especie como de diálogo o de aclarar cosas respecto al ministerio cristiano, porque esas personas están pensando que el ministerio cristiano es pasarla bueno, tener abundancia de dinero. Pablo no era abundante en dinero, Pablo trabajaba haciendo cartas y esta gente había menospreciado el apostolado de Pablo porque Pablo no tenía dinero. Habían criticado incluso hasta su manera, hasta su fisionomía. Decían, este Pablo en las cartas dice una cantidad de cosas y exaltándose y sacando pecho, pero mírelo ahí cuando viene a visitarnos acá, todo chiquito, raquítico, endeble, pusilánime, y eran bastante agresivos con Pablo allí. Entonces ellos decían, ¿ese qué clase de ministerio es? Si fuera un ministerio de apostolado verdadero, tendría que estar bien económicamente. Esos superapóstoles le cobraban mucho dinero al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, por cualquier servicio que les prestaban, por enseñanzas erróneas que les impartían, y eso era bastante fuerte allí, esta parte. Entonces, reitero, los de Corinto habían rechazado bastante a Pablo, porque Pablo era pobre, porque Pablo ganaba un bajo salario haciendo tiendas, porque la apariencia personal de Pablo no era muy adecuada, muy atractiva, no era el tipo alto, fornido, con garbo, no, más bien era desgarbado, pequeño, débil, ¿correcto? Porque Pablo estaba en constante peligro, en constante persecución, y entonces los otros superapóstoles decían, ¿y esto qué es? Si a este tipo lo están persiguiendo todo el tiempo, por algo será. Debe ser que está haciendo cosas equivocadas y nos viene aquí a vender la idea de que es por la causa de Cristo. Frecuentemente Pablo no tenía un hogar donde estar. Pablo no tenía hogar, él estaba viajando permanentemente. Pablo tampoco, curiosamente, uno pensaría que Pablo es un orador tremendo, pero eso es una de las críticas que le hacen. Pablo no es un orador excelente. Ah, no, cuando escribe cartas sí es un teso allí hablando y diciendo y vociferando, pero cuando está aquí en medio de nosotros, mírelo, balbucea, no habla nada. Entonces todo eso le criticaban a Pablo, ¿ya? Entonces, al tener contacto con otros líderes, esos otros líderes se avergonzaban de Pablo, no querían estar en contacto con él. Y entonces Pablo les dice que exaltar a esos falsos líderes por su riqueza, por su elocuencia, es una traición a Jesucristo y al mensaje. Porque el mensaje de Jesucristo en su persona es un mensaje no de riqueza, no de prosperidad exacerbada, es más bien de necesidad, de pobreza. Y entonces lo que están haciendo esos superapóstoles falsos es que están invirtiendo, están distorsionando el valor, el orden de valores que Dios les enseñó a través de Jesucristo, que Pablo imita de Jesucristo. Entonces Pablo no desea ser impresionante, Jesucristo es el que debe ser impresionante. Pablo no debe brillar, es Jesucristo el que debe brillar. Y entonces les dice que su iglesia ni siquiera existiría a no ser por él. Oiga, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes tanto que me critican, que dicen de mí, pero les recuerdo, ustedes son mi corona en Cristo. El mero hecho de que aquí en Corinto exista una iglesia, eso ya es un testimonio acerca de mi ministerio, porque fui yo el que fundó la iglesia, lo que les dice Pablo allí. Ellos mismos son la carta de recomendación escrita por el Espíritu. Eso dice en 2 Corintios 3, 2 al 4. Nuestra carta son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así es de que por otro lado Pablo también va a comparar el antiguo y el nuevo pacto entre Moisés, entre Jesucristo. La paradoja de la cruz que pone al revés la idea de éxito que tienen los de Corinto, que tienen los grandes apóstoles que están ahora en Corinto. Para ellos tener éxito es ser elocuentes, tener dinero,
ser reconocidos, ser populares. Y Pablo va a decir, todo eso es falso. Eso no es éxito. ¿Quieren ver un ministerio de éxito? Miren lo que me pasa a mí. Ese es un ministerio de éxito allí, ¿correcto? Y les dice que la gloria y la exaltación de Jesucristo, ¿dónde se dio? En el Palacio de los Reyes. Allí cuando estuvo entrevistándose con Herodes, con Pilatos, no. La gloria de Cristo se dio en la cruz del Calvario. Y esa cruz revela un amor sacrificial, una nueva manera de vivir con forma de cruz. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es complicadísimo porque esto, curiosamente, aunque pasa ya con los de Corinto, en la segunda epístola pasa también con nosotros hoy. Dense cuenta que en la actualidad, entre más reconocimiento tenga una persona, entre más poder, entre más camioneta tenga, entre más estilo de vida tenga, más se dice que tiene unción, que tiene la compañía de Dios, etc. Y cuando ven una persona por allá que no es reconocido, que no se le presentan grandes escenarios, que no anda en camioneta, que tiene que ir a visitar 7 horas a una persona por allá en el campo, entonces ese sí no vale. Pero curiosamente en Corinto eso es lo que se nos está diciendo. Ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero ministerio que Dios quiere que nosotros tengamos allí. Entonces, ese estilo de vida de Pablo, todas las privaciones de Pablo, todos los sufrimientos de Pablo para servirles a ellos, la manera de vivir que tiene, la manera de liderar que no quiere lo que ellos tienen, sino que los quiere a ellos. No está preocupado Pablo por cuánto me podés dar, cuánto podés ayudarme, no, sino me importa lo que tú eres, cómo puedes aprender, etc. Entonces esa manera de vivir, de liderar, es testimonio de que Pablo representa el verdadero legado de Jesucristo. Luego los capítulos 8 al 9 que hablan de la generosidad olvidada. Y parte de la misión de Tito había sido la de motivar a los de Corinto a que tuvieran grandes esfuerzos para reunir una contribución que fuera respetable, honesta, honrada a la gente de Jerusalén. Entonces dice en el 8:6, de manera que exhortamos a Timoteo para que tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre ustedes esa obra de gracia. Por tanto, como en todo ustedes abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esa gracia. ¿Cuál? La de recoger fondos para enviar a la iglesia de Reitero de Jerusalén. Entonces, para eso es que Pablo escribe los capítulos 8 y 9, para que apoyen eso. Entonces Pablo combina ese incentivo humano de igualar por parte de los de Corinto la generosidad que tuvieron los de Macedonia, ¿ya? Y también asimismo, como Cristo fue generoso, que dio hasta su vida, entonces también ustedes, señores de Corinto, deben ser generosos. Eso es en el capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Entonces los de Corinto, en medio de todo ese conflicto, no enviaron dinero a Jerusalén, se les olvidó. Pero el asunto es que no era solamente dinero. Era que el envío del dinero, identificarse con la necesidad de la gente de Jerusalén, decía mucho de ellos como cristianos, como gente en la cual Dios había hecho una obra. Entonces Pablo les dice que esa es otra muestra que ellos no han sido transformados por el Evangelio, porque no se dejan tocar en su generosidad para darle a los hermanos de Jerusalén que están pasando hambre. ¿Ya? Entonces el Evangelio es una historia de generosidad. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, y en su pobreza nos hizo ricos a nosotros. Nos hizo ricos también a ustedes, señores de Corinto. El pecado, la muerte son pobreza, pero la salvación son riqueza, exaltación. Entonces miren el legado que dejó Cristo, miren el legado que ustedes están dejando. ¿Dónde está la coherencia allí de lo que dice Pablo a los de Corinto allí en esta segunda epístola? Entonces hay que compartir la vida, hay que compartir los recursos, hay que compartir de lo que se tiene, no de lo que sobra, de lo que tenemos para ayudar a otros, es lo que está planteándose allí. Luego en los capítulos 10 al 13, Pablo plantea un reto final a los que lo rechazan. Entonces en esta porción final se encuentra un fuerte contraste entre el ministerio del apóstol Pablo, en su espíritu, en sus logros, en el ministerio, con el ministerio de otros hombres, los superapóstoles,
que están acusados de ser falsos apóstoles. En el 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces la identificación de esos hombres, de sus actividades en Corinto, ha demostrado ser bastante difícil. Es decir, cuáles son esos nombres y cuáles son esas personas no se sabe mucho, pero sí están allí presentes. ¿Ya? Algunos van a creer que son también maestros judaizantes, más o menos iguales a los que estaban presentes en la iglesia de Gálatas, de Galacia, ¿correcto? Allí en la carta a los Gálatas, es decir, judaizantes, gente que eran los que decían que los cristianos tenían que observar las leyes judías si realmente querían ser siervos de un Jesucristo judío. Entonces, Pablo menciona en la introducción de otro Jesús y de otro evangelio diferente. Mire lo que dice en el 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que nosotros hemos predicado, o si reciben ustedes otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran, ¿no? Y pienso que nada soy yo inferior a esos grandes apóstoles. Entonces, Pablo está defendiéndose allí y comparándose, porque le toca compararse con esos discípulos, a otros apóstoles falsos, y dice, no soy menor que ellos. Entonces, por otro lado, Pablo, vista la ausencia de una refutación de parte suya, es difícil concebir que tengan muerte una fuerte desviación doctrinal, y refuta las calumnias en el 10, del 1 al 11, y luego también Pablo en el 11 del 16 al capítulo 12 versículo 10 se gloría por sus sufrimientos. Pablo dice, a ver, estos falsos apóstoles se glorían porque le cobran mucha plata a ustedes por hacer cualquier cosa, por enseñarles cualquier herejía, porque son elocuentes, porque son muy distinguidos físicamente, pero si algo, en algo tengo que enorgullecerme yo, es en mis sufrimientos, es en todo lo que he tenido que vivir y pasar por toda esta situación. Es bastante fuerte allí. Entonces no cabe duda que en su carácter y en su modo de actuar, esos falsos apóstoles estaban tergiversando al Señor y a su mensaje, ¿correcto? Y muy seguramente se les llama siervos de Jesucristo, de un modo nominal, es decir, como mucha gente también se llama cristianos, pero ¿cuál es la práctica? La práctica representa que realmente son siervos de Cristo, cristianos. Y Pablo dice, no, realmente no son siervos de Cristo, más bien son emisarios de Satanás. En el 11, 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el ataque al apostolado de Pablo recuerda esas tácticas también que emplean los judaizantes en la iglesia de Galacia, ¿correcto? Y es evidente entonces que esos intrusos eran hebreos, eso dice en el 11:22, y que mostraban desprecio por Pablo, y porque se burlaban incluso, reitero, de su apariencia física. Son, en el 11:22 dice, ¿son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Pues yo también. Es de que muy seguramente esos falsos superapóstoles eran también judíos que estaban llevando a los de Corinto a judaizarse. Y en el 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil, y la palabra cuando él está presente es menospreciable. Y entonces estas personas echaban así dudas sobre el apostolado de Pablo, ¿correcto? Y utilizan precisamente aquello que acentuaba el espíritu humilde y sacrificado. Utilizaban el rechazo de sostenimiento financiero de Pablo. Dice allí en el 12:11, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron a ello,
pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre ustedes, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, como prueba incontrastable de que Pablo se daba cuenta de que no tenía derecho a su cargo, en el 11, del 7 al 11 dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a ustedes, y cuando estaba ante ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso a ustedes, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Entonces es también bastante evidente que esos hombres habían copado la situación en Corinto y que estaban demandando que los alimentaran esos falsos apóstoles. Pablo, que había hecho tanto, que era un verdadero siervo del Señor, no había querido grabarlos a ellos diciéndoles: tienen que alimentarme, tienen que sostenerme. Y estos superapóstoles que no habían hecho nada, que eran unos blasfemos, sí le estaban casi que obligando a la iglesia a que los alimentaran, a que les dieran, a que los mantuvieran, dándose aires de importantes allí. En el 11:20 dice: pues ustedes toleran si alguno les esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo que es de ustedes, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas a ustedes. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo dice: yo con nada de eso me he puesto. Pero ustedes, cuando viene alguien y los obliga a que hagan eso, ahí sí de una vez se les sirven. Ahí sí de una vez están dispuestos a darles lo que no se han ganado ni que se merecen. Por otro lado, en el capítulo 12, del 1 al 10, Pablo resalta las experiencias espirituales hartas que había tenido también. Y no cabe duda entonces de que Pablo sintió el aguijón de toda esta situación muy agudamente, y que no trató de esconder la indignación que sentía por todo lo que se estaba viviendo, atacando a esos superapóstoles en el 12:11 por sus tácticas. Me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Luego Pablo, en el capítulo 12, versículo 11 al 18, termina su defensa contra los adversarios. Y luego Pablo anuncia la inminente visita de él a Corinto en el capítulo 13, del 1 al 10, y luego concluye la carta en el capítulo 13, del 11 al 13. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor que está con ustedes, saluden unos a otros con un beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Pero entonces, Pablo tenía un punto de verdadero peso que corre a través de todo el análisis del ministerio. Algo que no tienen esos recién llegados soberbios y orgullosos. Entonces, Pablo tiene las marcas de Cristo en su cuerpo. Las marcas de su propio servicio cristiano a través de los años era el sufrimiento que Pablo había tenido que pasar por causa de Cristo. Y ese es el elemento que ilumina cuando se fuerza a sí mismo a jactarse un poco para cerrarle la boca a todos esos engañadores. Es que la señal de un verdadero siervo del Señor es sufrir por la causa del Señor. Entonces esos falsos apóstoles no pueden comenzar a igualar su trayectoria en algo que debería caracterizar a todos los siervos de Cristo, ¿correcto? Sería erróneo también, por otro lado, pensar que esos falsos apóstoles son la preocupación principal de Pablo en esos últimos 4 capítulos. Esos visitantes juegan un pequeño papel en el drama de 2 de Corintios, ¿correcto? Y la queja mayor del apóstol es en contra de la iglesia misma, porque ellos son los más responsables y los más culpables de permitir
que esos hombres los arrastren a ellos, a lo que ellos están diciendo que es cierto. ¿Y qué pasó entonces con el ejemplo y con las enseñanzas de los verdaderos apóstoles? Entonces, ustedes, Pablo le dice, ¿acaso han sacado tan poco provecho de los mensajes y del ejemplo que nosotros les hemos dado? Que no pueden detectar un falso ministerio y un falso siervo del Señor cuando aparece. Entonces, si esos extraños llegaron justo en el momento en que la iglesia había sido restaurada a una relación correcta con Pablo, entonces obviamente eso molesta tremendamente a Pablo, porque la relación de Pablo con la iglesia de Corinto fue bastante fragmentada y bastante fuerte. Se había tratado de solucionar, y cuando se estaba tratando de solucionar, le han llegado estos benditos a dañar todas las cosas. ¿Ya? Entonces ese es como el asunto allí. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes son los más culpables. Ustedes son más culpables que ellos. Porque, a ver, yo les digo una cosa. Puede cualquier persona venir a tratar de decir, de enseñar y de echar por tierra, si quiere echar por tierra muchas cosas. Pero ustedes que ya tienen el conocimiento de la verdad, son los verdaderos responsables en cuanto a lo que permiten o no permiten que hagan estas personas allí. La iglesia de Corinto había permitido que esos falsos apóstoles vinieran con falsas enseñanzas y permearon toda la iglesia. Más culpables eran los de la iglesia que los mismos apóstoles que habían enseñado esas barbaridades. Y eso es lo que Pablo está reclamándoles allí en los últimos capítulos. Y de eso es que se trata Segunda de Corintios. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal? Preguntas, aportes, si usted quiere escribir comentarios allí, bienvenidos todos los comentarios. Somos GESED Internacional y siempre traemos una palabra de bendición para nuestras vidas. Mucho de la enseñanza de Segunda de Corintios, por no decir todo, tiene esos grandes principios aplicables para nosotros hoy, y que Dios nos ayude para poder hacer cosas diferentes a lo que hizo la gente de Corinto, para no terminar siendo tan necios como fueron ellos, y más bien entendidos de lo que es un verdadero siervo del Señor, y no dejarnos llevar por las tendencias modernas. De eso se trata lo que se propone